Hola, buenas noches. Cada miércoles estamos estudiando uno de los mandamientos de Jesús. Son 49 que tenemos en la lista. Y recuerden que cada mandamiento genera en nosotros, al obedecerlo, una cualidad del carácter de Jesús. Nos hace más justos, más sabios, más amorosos, más gozosos, más todo. Porque la ley de Dios edifica el alma, purifica los corazones, convierte a las personas, limpia los ojos. La ley de Dios es la bendición más grande después de la salvación en Cristo Jesús. Así que vemos el quinto mandamiento que dice así: honrarás la ley de Dios hasta que pasen el cielo y la tierra. La ley de Dios va a durar más allá. Cuando se haya acabado la tierra, se haya acabado los cielos, la ley de Dios todavía será vigente, porque es eterna. Dice así en Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Fíjese que un reino, el reino de los cielos, y como cualquier reino de la tierra también, tiene tres componentes: un rey, una ley que ejerce la voluntad del rey y unos ciudadanos que obedecen esa ley. Son tres cosas. Todos entendemos que es indispensable para cualquier civilización tener una ley que rija los destinos y que traiga justicia al pueblo. Y para vivir en paz y para vivir en prosperidad y en cooperación mutua se requieren reglamentos, leyes, estatutos. Cada país, México tiene su constitución y los romanos tuvieron su constitución y cualquier país lo tiene. Es imperfecta porque está hecha por seres humanos, pero la ley de Dios que gobierna al pueblo de Dios es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19. Bueno, el pueblo que no obedece la ley se convierte en un pueblo anárquico, en un desorden completo, en violencia por todos lados, en autodestrucción y muerte. ¿Y por qué entonces pasará todo esto en México? Por la desobediencia. No a la Constitución de México, que es buena, sino a la ley de Dios, que es perfecta. Todas las leyes de los pueblos son buenas, pero la ley de Dios es perfecta y nosotros la tenemos aquí en un libro y la tenemos aquí en el corazón. Y por eso estamos estudiando cada uno de los mandamientos. Dios, que formó nuestra naturaleza, puso en nosotros una conciencia moral que nos hace saber qué es bueno y qué es malo. Sin embargo, cuando el pecado entró a la humanidad, en Adán y Eva, y cuando nosotros cometemos pecado desde pequeños, perdemos la lucidez moral y empezamos a buscar nuestra propia conveniencia. Empezamos a hacer maldad, a hacer egoísmo, a hacer violencia, a hacer injusticia. Por eso fue indispensable que Dios enviara su ley, nuevamente, así como ya había mandado la ley por medio de Moisés a Israel, ahora manda la ley de Cristo a través de la iglesia a todo el mundo. Han ocurrido muchas interpretaciones débiles o francamente distorsionadas que hacen que muchas veces, aún siendo cristianos, aún siendo muy religiosos, aún siendo muy miembros de una iglesia, muy constantes, cometamos todavía injusticias. Y todavía cometamos errores dolorosos para nosotros y para los demás. Y aparte ofenden a nuestro Dios. Por eso conviene que por lo menos cada año repasemos los mandamientos de Jesús y veamos en qué estamos fallándole al Señor. Porque cualquier cosa que hagamos fuera de la ley de Dios se llama libertinaje. Y esa es la causa de tanta maldad en el mundo. Bien, ahora otros, al contrario, las iglesias que quieren ser más sabias que Dios, hacen sus propios estatutos,
sus propios acuerdos, y eso se llama legalismo. Cuando nos ponemos a hacer leyes fuera de la Biblia, fuera de todo. Y generalmente se debe a que estamos desobedeciendo un mandamiento de Jesús. Hace tiempo me dijo, hermano, usted debe obedecer los estatutos de esta convención. Sí, siempre y cuando no se opongan a un mandamiento de Jesús, porque el mandamiento de Jesús es mucho más poderoso. Por ejemplo, alguien comete un error, un pecado. El estatuto de nuestra convención es expulsar a ese tipo. El mandamiento de Jesús es ir y restaurar a ese hermano. ¿Qué prefiere usted hacer? ¿Obedecer el estatuto humano o obedecer el mandamiento de Jesús? Bueno, lo primero que debemos considerar es por qué es tan importante honrar la ley de Dios. Primer punto. Dice Gálatas 5:14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios nos enseña cómo amar. Ese es el primer objetivo. Nos enseña cómo ayudar, cómo apoyar, cómo acercarnos, cómo consolar, que son formas de amar. Si alguien no obedece la ley de Dios, entonces está odiando, o menospreciando, o ignorando a sus semejantes, así sea su esposa, sus hijos, sus padres, está haciendo una maldad por todas partes porque no obedeció la ley del amor, que es la ley de Cristo. La ley de Dios es el tratado de amor más grande que existe y más exacto que se ha escrito en el mundo. Así como las instrucciones del cuidado que un padre a sus hijos evidencian el amor que los padres tienen a sus hijos, que las madres tienen a sus hijos. Bueno, la ley de Dios evidencia el amor que Dios tiene por nosotros y el amor que nosotros debemos tener para nuestros semejantes. Por tanto, si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto si no puede ni amar a su hermano a quien ha visto, ¿no? La ley de Dios es una evidencia del amor del Padre por nosotros y nos enseña cómo amarnos entre nosotros. ¿Algún ejemplo le puedo decir? Cuando tenemos cuidado de los desvalidos, eso es amor a nuestros prójimos. Cuando perdonamos a un hermano que nos ha ofendido, ese es amor por el prójimo. Cuando bendecimos a nuestros enemigos, hablamos bien de nuestros jefes que nos maltratan, estamos mostrando el amor de Dios para ellos. Cuando tenemos respeto y sujeción y lealtad a nuestro cónyuge y a nuestro jefe en el trabajo, a nuestras autoridades, estamos mostrando el amor de Dios hacia ellos y dándole doble honor a nuestros pastores. Eso es una forma de amar. Le vamos a dar doble honor al pastor. ¿Es usted una persona amorosa? ¿Honra la ley de Dios? Nos enseña también la sabiduría de Dios. En el Salmo 119, versículos 98 al 100, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Cuando un hombre con una mente poderosa desarrolla una teoría avanzada, verdaderamente avanzada, pero sin el conocimiento de Dios, este conocimiento puede usarse para mal, para bombas atómicas, armas nucleares y cosas que puedan afectar a la raza humana. Pero si esto lo hace a través de la sabiduría de Dios en su palabra, esto será para bendición de Él, de los suyos y de la humanidad completa, porque Dios nos llama a hacer bendición por medio de su palabra. También la ley de Cristo nos lleva a la obediencia a Cristo, nos acerca a su presencia, a su persona. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley es nuestro ayo, nuestro maestro, para traernos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Los elevados estándares de la ley de Dios han probado que tienen un efecto transformador en el corazón.
mientras que los reglamentos del mundo no tienen poder alguno sobre los apetitos de la carne, y se sigue pecando y se sigue ofendiendo a Dios. Así que el único camino de salvación es Jesucristo, y la ley de Dios nos lleva a Jesucristo. Otra cosa, la ley de Dios nos define el pecado bien, porque el mundo no sabe si es bueno o malo, si es pecado o no es pecado. Incluso muchos cristianos dicen, oye hermano, ¿y eso es malo ir a los bailes? ¿Es malo fumarse un cigarro? Empiezan a cuestionar cosas que obviamente son dañinas. La moral caída del hombre le hace pensar que todo lo que hace está bien y lo que hacen los demás está mal, aunque sea lo mismo lo que están haciendo todos, él está bien, los demás están mal porque su moral ha caído. Pero la ley de Dios nos habla claramente y nos convence de pecado. Y nos dice en qué estamos pecando. Al estudiar la ley de Dios nos damos cuenta cuán lejos estamos de la voluntad de Dios, y eso quiere decir cuán pecadores somos. Otro punto, la ley de Dios nos lleva al verdadero éxito. Porque en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El éxito viene por la obediencia a la palabra de Dios, más que cualquier otro reglamento instructivo o libro que nos podamos leer. Cada mandamiento de la ley de Dios es una instrucción para tener éxito en la vida. Tanto el éxito relacional con Dios como el éxito relacional con los hombres, y en el éxito material y físico que necesitamos tener, que quisiéramos tener. Ahora, hay que ver cuál es la diferencia entre la ley de Dios y las obras de la ley y las palabras de la ley. Porque unas son las palabras y otras son las obras de la ley. Las obras de la ley son hechas por hombres y las palabras de la ley son dadas por Dios. ¿Okay? Las obras de la ley producen orgullo, las obras de la carne producen vanidad también. En cambio, las palabras de la ley, que es la ley de Dios, producen humildad. Nos redarguye de pecado, nos hace ver cuán pecadores somos y nos humilla delante de Dios, lo cual es muy bueno. Ahora dice la Biblia ya en Gálatas, porque por cuanto a las obras de la ley, ninguno será justificado. En cambio, por la fe en la palabra de Dios, tenemos salvación. ¿Qué es más grande? ¿Las palabras o las obras de la ley? El tercer punto de este pasaje es que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de la ley. El Señor Jesús es el cumplimiento de la ley. Lo revelado por Moisés y los profetas se cumplen en Jesús. Dijo el Señor en Lucas 24, estas son las palabras que os hablé, estando aún entre vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito en mí de la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se cumplió en Jesucristo todo eso. Los mandamientos de la ley de Moisés se completan y se cumplen en Jesús, porque el Señor obedeció todos los mandamientos de la ley. Jesús y la mujer adúltera nos ejemplifican eso. Dice, si la ley de Moisés ordena que una mujer sorprendida en adulterio deba ser lapidada, muerta a pedradas, ¿por qué Jesús no la condenó? Si la ley de Moisés lo decía muy claramente. ¿Fue un desacato a la ley de Moisés de parte de Jesús? ¿Pasó por alto el Señor los pecados tan graves como el adulterio de una mujer? Pero no, fíjese lo que pasó realmente. El Señor autorizó a la turba para apedrearla. Apedréenla. Solamente llamó a las conciencias de todos respecto a la pureza que debe tener el ejecutor. El que vaya a apedrearla debe estar libre de pecado. Cuando Jesús preguntó a la mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Aunque él ya sabía que se habían ido. Le dijo, ¿ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ah, bueno, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más.
Porque en Deuteronomio 17, 2, 17, 6, dice así: por dicho de 2 testigos morirá el que debe morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Así que el Señor Jesús, aunque sabía que sí era adúltera, no violó la ley de Moisés, porque nada más quedó un testigo. Así que no tendría que apedrearla. Y ese testigo prefirió morir por ella para darle salvación. La ley de Dios está basada en su carácter, en el carácter de Dios, que nunca cambia. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque vaya que lo merecían, vaya que lo merecíamos. Ahora, finalmente, hermanos, vamos a hacer compromiso con Dios para honrar la ley de Dios. Primer punto de compromiso, háganlo ustedes en su corazón. Dice: honraré la ley de Dios memorizándola y meditándola. Segundo, no restaré importancia a la ley de Dios cuando comparta el Evangelio. Tercero, interpretaré la ley de Dios como un cuadro de vida y la obra de Cristo Jesús. La ley de Dios la cumplió el Señor Jesús. 4, mi foco de atención será la fe en Jesucristo y las obras de amor que Él me llama a hacer. Y 5, estudiaré la palabra de Dios para aprender a amar a Dios y para aprender a amar a mis prójimos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la ley tuya que es perfecta, gracias por la ley de Cristo que es más clara todavía para nuestra mente física. Ayúdanos a ser obedientes a la ley, honrarla, predicarla, enseñarla, estudiarla, vivirla, ejemplificarla. De tal manera que esa bendición que recibimos vaya también a nuestros amigos, familiares, conocidos y gente con quien tenemos relación. Haznos más santos, Señor, y más perfectos a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, hermanos. Dios bendiga.